Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos una vez más con el doctor Robert Guevara Elizalde. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, mucho hemos escuchado en las noticias, en la televisión, sobre el delito flagrante, sobre las unidades especializadas que existen al respecto. ¿Qué nos puede traer en consideración con respecto a aquello? Muchísimas gracias a los jóvenes por esta invitación. En verdad uno ve un periódico y ve delito flagrante, unidad de flagrancia, juez de flagrancia, y los estudiantes de los primeros años se preguntan, bueno, ¿y esto qué significa? El procedimiento en flagrancia es un procedimiento acelerado. En otros países, como en Perú, se llama juicios inmediatos. En España se llama juicios rápidos. En Chile se conoce como juicio simplificado. Y ese consiste en acelerar un procedimiento tomando en cuenta que al delincuente se lo encontró con las manos en la masa, es decir, se lo encontró cometiendo la infracción o pocos instantes después de haberla cometido, o se le encontró con los efectos del delito, se encontró con el producto del robo, para poner un ejemplo. Entonces, en estas tres circunstancias, en el momento inmediato de la comisión, poco después de la comisión o con los efectos del delito, con los frutos del delito. En estas tres condiciones, entonces, se entiende que estamos ante la presencia o de un delincuente flagrante o un delito flagrante, o como se utiliza en el actual texto normativo, ante una situación de flagrancia. La cuestión de la flagrancia fue definido hace muchísimo tiempo en el diccionario de Scriche, donde decía pues que la flagrancia hace relación a un participio pasivo de la palabra flagrar, que significa evidente, una especie de llamarada, algo que llama la atención, y que eso se aplica al delincuente que es sorprendido por muchas personas en la comisión de una infracción o poco después de esa infracción. Este concepto del maestro Scriche fue criticado en nuestra doctrina por el profesor Andrés F. Córdoba, diciendo que no es verdad, porque hay veces en que nadie ve la comisión de la infracción, pero escucha una persona que pide auxilio, la policía va a dar ese auxilio guiándose por los gritos, se escucha una detonación de un arma de fuego, se escucha un cuerpo que cae, y cuando va la policía no hay testigos visibles, pero ve que una persona va corriendo con el arma, con el cañón del arma aún humeante. Entonces se dice en esos casos que el concepto de Scriche no es completo. Y nuestros primeros maestros del derecho procesal en el Ecuador, como el profesor Antonio Borrero Vega, como el doctor Andrés F. Córdoba, seguían en cierta forma las enseñanzas del profesor Enrique Jiménez Asenjo de España, y también las enseñanzas del profesor Florian, que establecía que la flagrancia hay de tres tipos. Primera flagrancia, la flagrancia propiamente dicha, la cuasiflagrancia y la presunción de la flagrancia. Por la primera es cuando el delito es visto por una o más personas. La cuasiflagrancia es cuando se ve al delincuente que va escapando, saltando por una ventana, va huyendo y no se le pierde de vista. Y el tercera, la presunción de la flagrancia, es cuando se encuentra una persona con los objetos o frutos del delito, con lo robado, con los materiales hurtados, con el cuchillo sangrante, con las fundas con estupefacientes. Entonces se entiende, se presume que esta persona viene cometiendo un delito. Entonces estas tres clasificaciones de la flagrancia se mantuvieron unánime ya desde el Código de Procedimiento Penal de 1887, imagínense.
Se repitió en el Código de 1938, avanzó con palabras más o menos hasta el Código de 1960, y por los problemas que daba esto de la presunción de la flagrancia y de la cuasiflagrancia en el Código de 1970, solo nos quedamos con la flagrancia directa, porque lo otro permitía tal vez violentar garantías fundamentales de la persona que era perseguida, la persona a la cual se le encontraban las cosas, y voy a decir por qué. En la cuasiflagrancia puede ocurrir que el delincuente da la vuelta a la esquina, se cambia de camisa y pasa un parroquiano con las mismas ropas que tenía el delincuente al momento de la infracción, y la policía va a detener al inocente porque no le vio bien la cara, pero le vio las ropas. Entonces, ropas parecidas, lo mete preso. Y en el caso de la presunción de la flagrancia, puede ocurrir que un señor propietario de un taller legítimamente le entregue un vehículo robado, pero con el pretexto para que repare el vehículo. El delincuente engaña al dueño del taller y se encuentra pues, en el taller el carro robado. Se llevan preso al propietario del taller. Entonces, esto puede dar lugar, como podía dar lugar a injusticias, el proyecto de 1970, que se cristalizó en el Código de Procedimiento Penal de 1971, suprimió la presunción de la flagrancia y la cuasiflagrancia, y nos quedamos solamente con el delito flagrante directo. El profesor Zavala en 1983 plantea en su código un nuevo proyecto y se queda como una especie, él menciona una serie de flagrancias: la flagrancia directa, la cuasiflagrancia mixta con presunción de flagrancia, nos menciona una especie de flagrancia asimilada, esto es cuando la policía, al hacer un registro de personas o un registro de vehículos, sin haber perseguido, sino cumpliendo unas labores de rutina, encuentra en la cajuela de un vehículo a la víctima de un asesinato, o encuentra en los bolsillos de la persona estupefacientes o psicotrópicos. Entonces esto se llama flagrancia asimilada, porque se lo encuentra fortuitamente por acciones de rutina. Pero el doctor Zavala nos hablaba de que en la norma del Código de 1983 había una disposición donde se podía detener a la persona cuando estaba en condiciones de ir a cometer una infracción, o sea, en actos preparatorios o en actos de tentativa, cuestión, mejor dicho, que él denominó una especie de flagrancia en tentativa. No se ha vuelto a repetir esa disposición en los demás códigos de procedimiento penal. En todo caso, esta introducción nos permite señalar que hay algunas condiciones para que opere la flagrancia. Y entonces vamos a recapitular. Primera flagrancia, la flagrancia directa, cuando se aprehende al sujeto, ¿no?, con el arma en la mano y el cadáver fresco, o cuando lo está asaltando, o en el momento en que están rompiendo las ropas para proceder a violar a la víctima. Entonces estamos ante un delito flagrante directo. Cuasiflagrancia, cuando el delincuente es sorprendido en su accionar, decide escapar y los particulares o los agentes de la autoridad lo persiguen hasta darle alcance. Y finalmente la presunción de la flagrancia, cuando los frutos del delito, los efectos del delito, los réditos del acto delictivo se encuentran en manos de una persona que se presume fue la que cometió el robo, el tráfico de drogas o el asesinato. Estos puntos tienen, se pregunta uno, ¿qué valor tiene el parte policial que nos narra estas tres circunstancias? La doctrina antigua se ha decantado que esa es la prueba del cuerpo, ese es el cuerpo del delito, que no hay que investigar nada más. Eso está comprobada la infracción. Y en consecuencia, ¿para qué seguir un procedimiento dilatado, no ordinario, de 90 días, cuando ya la prueba está ahí, recogida por la policía? El puñal ensangrentado, las ropas desgarradas, la comisión de la infracción es patente. Entonces los autores antiguos señalaban
que esta es la prueba del cuerpo del delito, no había nada más que investigar. Simplemente lo que había que hacer es condenar. Condenamos entonces al sujeto cogido en delito flagrante. Pero hay algunas cosas que la vida real nos ilustra. ¿Qué pasa si la policía o dos o más personas descubren a una persona con puñal en mano sangrante, el cuerpo de la víctima, y deciden aprehenderlo? Posteriormente, los informes médicos describen que quien causó las heridas era una persona zurda por la dirección de las heridas sobre el cuerpo. Y el señor a quien fue detenido es un señor diestro. Entonces, no siempre se puede presumir que aquel que se encuentra a primera mano o que da la apariencia que él cometió una infracción, ese es el culpable. Y en el caso de la presunción de la flagrancia, como lo dije, el delincuente sale huyendo, se cambia de gorra, se cambia de camiseta, o un parroquiano inocente anda con las mismas ropas, o un cómplice del delincuente tiene ropas similares a del delincuente que se escapa y este sale corriendo. Entonces podemos dar resultados de falsos positivos. Esto es, podríamos estar creyendo de buena fe que estamos ante un delito flagrante y que hemos capturado al delincuente en situación de flagrancia, cuando eso puede no ser. ¿A qué nos obliga eso? A que actualmente, bajo el sistema que tenemos en la Constitución, un sistema acusatorio oral público contemporáneo, ya no tenemos la figura de las presunciones, los indicios y las presunciones para arribar a un criterio de verdad, sino que ahora el nexo causal nos permite que todas las pruebas sean objetivas y evidentes. Nos obliga a que esos elementos de prueba que están señalados en el parte de aprehensión tengan que ser sometidos al test de constitucionalidad y al test del sistema acusatorio oral público adversarial. Es decir, tiene que ser demostrado dentro de la etapa correspondiente de prueba, aunque sea muy breve en materia de flagrancia. Porque en materia de flagrancia tenemos dos procedimientos. Primer procedimiento, todos los procedimientos en general durarán 90 días, pero el COIP señala que en casos excepcionales como el delito flagrante, el procedimiento para sustanciarlo demorará 90 días. Pero ¿qué pasa si el delito tiene una pena que no sobrepasa los 5 años? Si el delito tiene una pena que no sobrepasa los 5 años, entonces el procedimiento va a cambiar. Vamos a encontrarnos ante el procedimiento directo que está previsto en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, y en el cual se hará dos audiencias. La audiencia de calificación de flagrancia, donde el juez va a decir el acto es flagrante, el delito no sobrepasa los 5 años, y va a convocar dentro de 10 días para la audiencia final. En esa audiencia final de prueba van a presentarse los policías aprehensores, van a presentarse los testigos que vieron la supuesta flagrancia, van a presentarse los elementos de convicción señalados en el parte policial de flagrancia, y entonces luego de esa audiencia final se resolverá inocente o culpable, lo cual me parece mucho mejor. Es decir, no debemos ponernos una venda y decirnos que el parte policial por delito flagrante es el alfa y el omega, es el principio y el fin de la verdad procesal, y que ya no hace falta nada más porque ya tenemos al culpable. No, porque con el sistema constitucional contemporáneo, toda acusación tiene que ser sometida a un proceso adversarial público, ¿no?, donde la persona tenga pleno derecho a rebatir los elementos de cargo que se le presenta por la autoridad. Consecuencia, yo en estas dos posiciones, donde se dice que la flagrancia es suficiente, el parte policial, y el otro donde el parte policial es insuficiente, sino que se requiere que sea sometido a un test de prueba, a un test de veracidad y un test de constitucionalidad, es más acorde con nuestro sistema actual y es más garantizador de la debida tutela judicial y del debido proceso. El valor que pueda tener el parte policial en materia de flagrancia no siempre puede constituir el principio y fin de la responsabilidad penal. Imaginemos un caso donde agentes antinarcóticos se encuentran en la calle, piden el registro personal de una persona, de un sujeto, le encuentran papelinas o sobres con droga y lo combinan, lo obligan a que los lleve a su casa, y en su casa encuentran otra cantidad de droga. No habría mayor problema si la droga es de la misma calidad. Igual habría
habría un incremento en cuanto a la pena. Pero si encontramos drogas de diferentes tipos, encontramos heroína, encontramos cocaína, encontramos marihuana, encontramos anfetaminas, la resolución de septiembre del año pasado de la Corte Nacional de Justicia entabla que tiene que juzgarse cada porción de diferente droga como que si fueran diferentes delitos, acumulándose las penas, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad. Y eso ya lo señaló, de que eso es totalmente ilegal, no la resolución de la Corte Nacional, sino el proceder policial respecto a la persona que se obliga a autoincriminarse. Eso constituirá prueba ilícita de conformidad con un fallo de la Corte Nacional de Justicia de la Sala Penal del año 2012, cuyo ponente fue el doctor Robalín. El doctor Vaca, profesor de Derecho Procesal Penal de Quito, en una obra reciente nos cita una sentencia del Tribunal Supremo Español de igual haya, de igual sentido, donde la persona que fue obligada a ir a su casa para entregar la droga que se encontraba en depósito constituyó una forma de autoincriminación, lo cual se encuentra prohibido por la Constitución. Y al ser prueba ilícita, en nuestro medio está prohibida la prueba ilícita en el artículo 76, numeral 4 de la Constitución, y en otras normas del Código Orgánico de la Función Judicial. Y entonces esa prueba no tiene valor alguno. ¿Cuál es el resultado? Que tiene que ser absuelta la persona. Bien, usted iba a realizar unas preguntas. Claro, doctor, aquí con respecto al artículo 77 de la Constitución, que habla sobre la privación de la libertad, dice: no será regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. Procederá por orden escrita de jueza o juez competente en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Pero dice aquí, se exceptúan los delitos flagrantes. Bien. Este artículo nos señala algunas formalidades constitucionales para evitar la arbitrariedad policial. Es decir, el policía cuando detiene a una persona en delito flagrante debe leerle los derechos y debe poner en inmediato conocimiento del fiscal y el fiscal a su vez de inmediato conocimiento del juez. ¿Por qué no digo que pongan en inmediato conocimiento del juez? Porque en el sistema actual es el fiscal el que sustancia el proceso penal. Anteriormente era el juez, o sea, ahí sí era directamente con el juez. Entonces ahora se lo pone a conocimiento del fiscal y el fiscal inmediatamente. Pero este procedimiento que tiene muchísimo que ver con el artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y con algunas sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, permite establecer el tiempo a partir del cual se cuenta el tiempo de la comisión para los fines de la flagrancia. Esto es, a partir que se pone en conocimiento corren las 24 horas. Pero esta autoridad que se le da al particular, que se le da al policía para que pueda prender a una persona en un delito flagrante, es decir, sin necesidad de una orden escrita y previa del juez, significa que esa persona no puede interponer una acción de habeas corpus alegando que ha sido detenido sin boleta constitucional donde se ordena su prisión preventiva. Varias sentencias de la Corte Constitucional y del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales han avalado esto. ¿Por qué? Porque la ley, para garantía de la ciudadanía, establece esta figura del delito flagrante, pero solamente por 24 horas. De tal manera que, si transcurren las 24 horas y el fiscal no pone a conocimiento de la autoridad judicial que se encuentra detenido esta persona, el juez tiene que darle la libertad, cualquiera que sea el delito que se le haya imputado. Es decir, esa garantía constitucional es absoluta, no puede detenerse en más tiempo. Eso quiere decir esta garantía que está prevista ahí. Por un lado, cualquier orden de detención debe provenir de juez competente y una orden por escrito. Excepcionalmente, en caso de delito flagrante, cualquier persona, cualquier miembro de la fuerza pública lo puede tener y lo pondrá a órdenes, si es un particular, a órdenes de la policía o de la policía judicial. Si es un militar, si es un policía, deberá poner la orden de la fiscalía para que la fiscalía inmediatamente lo ponga a orden del juez. Ese es el procedimiento. Si se vulnera ese procedimiento y se lo lleva clandestinamente
durante más de 24 horas para preguntarlo, interrogarlo, entonces se estaría violando su derecho a su movilidad social y estaríamos ante una figura de la detención arbitraria. ¿Alguna otra pregunta más? No, más bien aquí tenemos el artículo 527 del COIP que habla sobre la fragancia. ¿Cómo no? Pregunte. Ok, dice: se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de una supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión. Asimismo, cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Este es un concepto legal que tiene el COIP definiendo la flagrancia. Y repito, es muy parecido a que tenemos en el Código de 1887, pero que solamente varió con el proyecto del doctor Víctor Lloré Mosquera en el año de 1970, pero en todo caso vuelve a recoger las tres concepciones de la flagrancia directa, la cuasiflagrancia y la presunción de la flagrancia. Lo importante es que no se pierda de vista en el tema de la cuasiflagrancia. El problema es que la policía tiene que tener identificado al malhechor, para poderlo seguir con la vista. Pero ¿qué ocurre en los casos de delito organizado? En los casos de gran narcotráfico, en los casos de terrorismo, el caso de blanqueo de dineros, entonces la persecución no puede ser visual 24 horas. A veces la persecución se hace a través de sistemas de inteligencia con varios agentes que siguen en diferentes horarios, en diferentes carros, y en la cual se utiliza pues filmaciones, fotografías para establecer el nexo o relación que tienen los sujetos que han sido seguidos. En ese caso también debe entenderse como asimilado al proceso de flagrancia, pero no es flagrancia propiamente dicho, y hay que tener muchísimo cuidado, porque en los casos grandes de delitos organizados, delito de narcotráfico, delito de blanqueo de dineros, el tiempo de 10 días, el tiempo de 30 días es muy corto, y corre el riesgo también la fiscalía, que no pueda reunir los elementos de prueba, de cargo. Entonces, que el procedimiento sea acelerado, que el procedimiento sea rápido, tiene también sus bemoles no solamente para la defensa del procesado, sino también para el proceso que va a llevar el fiscal, porque en tan corto tiempo el fiscal no podrá recoger las evidencias suficientes para sostener su teoría del caso de cargo. Para finalizar, podemos señalar que en una recapitulación hemos visto el concepto de delito flagrante legal, el concepto de escriche, hemos visto la evolución de la flagrancia en el Ecuador desde 1887 hasta el COIP, a zancadas, asaltos. Hemos visto las tres clases de flagrancia, hemos visto las dificultades de prueba que puede tener la flagrancia, hemos visto las dos tesis de la flagrancia, ¿no?, en cuanto a que el parte policial es suficiente, y la otra tesis en que el parte policial debe someterse al principio de contradicción. Hemos visto también otras posiciones donde una mayor objetivización de la flagrancia puede arribar a que no se sancione aspectos subjetivos de la flagrancia, o a la inversa. Si se subjetiviza en exceso la figura de la flagrancia, habrán casos donde falte ese elemento subjetivo de la flagrancia y tenga que dejarse en libertad en estos casos. No hemos conversado mucho sobre el tema qué pasa si se encuentra en la casa una persona que todavía no ha robado, pero se le sorprende dentro de la casa. ¿Cómo entró? Todavía no tiene en un saquillo las cosas de la casa. Deberá sancionárselo como tentativa de delito flagrante.
deberá sancionárselo como allanamiento de domicilio. Y hay ahí algunas de las cuestiones que plantea esto de la figura del delito flagrante. Pero en la velocidad con que se trabaja el delito flagrante y la preferencia que tienen los jueces de flagrancia para dar cabida a una sanción inmediata, nosotros estamos pidiendo que por favor estos jueces tienen que ese procedimiento adecuarlo también a la Constitución, al derecho a la tutela judicial, al derecho al debido proceso, al derecho a la seguridad jurídica. Y una vez que se hayan garantizado estos derechos, sancionar a quien se tenga que sancionar. He ahí las vicisitudes del delito flagrante, en pocas palabras, que ponemos a consideración de los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Guevara. Compañeros, nos estaremos viendo.